Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jimena López, soy gerente de la Cámara Chileno-Australiana de Comercio. Les doy la bienvenida a nuestro webinar Contratos de Construcción en la Actualidad, Relación entre las Partes y las Relaciones Laborales, que damos gracias a nuestros socios Elton Abogados, Lago MacLean y Vértice Asesorías en organizarlo y en conjunto con la Sociedad Chilena del Derecho de la Construcción. AUSTRAM es una asociación gremial que siempre se ha caracterizado por tener empresas de dos grandes rubros, que son como la minería y la energía, y desde hace ya un par de años estamos tratando de incorporar a la construcción como parte de nuestros rubros objetivos, debido a la importancia que tiene Australia con un gran ejemplo en cómo hacerlo en ciudades más vivibles, y a la vez se interconecta mucho con la minería y la energía. Doy paso a Omar Angelmeyer, que es presidente del comité de nuestra Cámara de Construcción e Inmobiliario y es Construcción Civil de la Universidad Central y socio de Vértice Asesorías. Hola Omar, bienvenido. Hola, te dejo aquí con esta audiencia y muchas gracias por apoyarnos en este. Muchas gracias a ti por la presentación, Jimena, y por el espacio. Bueno, el hecho de que dentro de los últimos 3 años nuestra forma de hacer las cosas cambió, yo creo que debiese ser de amplio consenso. El tema del estallido social y la posterior pandemia generaron situaciones que pusieron a prueba, yo creo que en la forma más radical y forzosa, nuestra forma de actuar frente a varios temas que además se insertaron dentro de lo que es nuestra actividad diaria. La construcción no fue la excepción a eso, y es así como desde la ocurrencia sucesiva de eventos de fuerza mayor hasta la implementación en los proyectos de todas las medidas de contingencia para poder trabajar durante las cuarentenas, obligó a los mandantes y a los contratistas, contrapartes de los contratos de construcción, a resolver estos problemas, incluso más allá de lo que establecían los contratos tradicionales de construcción. Realmente a mí me cuesta mucho pensar que no se puedan extraer de este periodo, que va desde el 18 de octubre del 2019 hasta hoy, dado que hoy día volvemos a tener contingencia fuerte con respecto a lo que es pandemia. Me cuesta mucho pensar que no podamos extraer muchas lecciones y mejoras a la forma que tenemos para relacionarnos en la vida en general y en particular en la industria de la construcción. Creo sinceramente que como nunca, y a partir de las experiencias vividas y escuchadas, se generó un espacio muy valioso para poder mejorar la forma en que se relacionan las contrapartes de un contrato de construcción y las relaciones laborales que se desprenden del vínculo que existen entre las partes y entre las constructoras y su fuerza laboral. Bueno, para desarrollar estos temas, hoy día me está acompañando un equipo muy prestigioso. Parto por presentar a la dama presente, Catalina Barker, que es abogada de la Universidad Católica de Chile, titulada del año 2010. Ella es diplomada en Derecho de Recursos Naturales y Energía en la misma universidad, y antes de ingresar a LM Abogado, se desempeñó por 3 años en la División de Municipalidades de la Contraloría General de la República. Desde el 2014 se desempeña como abogada senior en el Lago MacLean, en el área corporativa, contractual y societaria, enfocada especialmente en materias inmobiliarias y de construcción. Muchas gracias, Catalina, por estar con nosotros. Te doy la más cordial bienvenida. Gracias, Omar. Hola, hola. Después de eso, tenemos a don Rodrigo Hernández, quien es ingeniero en construcción de la Universidad Católica del Norte. Rodrigo
actúa como consejero delegado de JS, celebrada en Chile, con experiencia en ingeniería de la construcción y un LLM en derecho de la construcción. Rodrigo tiene más de 17 años de experiencia trabajando para varias empresas multinacionales especializadas en la gestión de contratos nacionales e internacionales para una amplia gama de sectores industriales, incluidos la minería, las energías renovables, proyectos de ingeniería y construcción, entre otros. Además, Rodrigo es miembro activo del directorio de la Sociedad Chilena del Derecho a la Construcción y da conferencias en programas universitarios relacionados con estos temas. Muy bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. El gusto es mío, gracias. Y finalmente, pero no menos importante, don Juan José Espina, quien es abogado y miembro de Elton y CIA. Él hizo un LLM en la Universidad de Melbourne y desde el año 2013 trabaja en Elton y compañía. Su experiencia ha sido enfocada en asesoría legal de empresas, comprendiendo materias corporativas, laborales y de propiedad intelectual. También su práctica se ha centrado en las áreas de litigio y arbitraje, participando en la resolución de controversias derivadas de la ejecución de contratos de construcción de obras públicas. Muchas gracias, Juan José, por estar con nosotros. Muy bienvenido. Muchas gracias, Omar, por la presentación. Bueno, te dejo, Rodrigo, con tu intervención para que nos cuentes un poquitito desde tu área de expertise y de tu relación con Australia, cómo ves este nuevo panorama y cómo podemos aprovechar estos espacios de mejora. Gracias, Omar, te agradezco. Como bien lo indicó y como bien hizo un tremendo resumen, Omar, hemos vivido el último tiempo y todos hemos sido testigos de una gran conflictividad, producto de diversas intervenciones y diversos tipos de impactos que hemos sufrido. Hemos sufrido, siempre tratamos los contratos, tratamos de nosotros absorber todos los imprevistos que pudieran estos tener y tratar de abordarlos de la manera estratégica mejor posible, pero muchas veces se escapan. Y es justamente, voy a tomar las palabras de un gran amigo y a quien admiro mucho, que es un abogado experto en materia de construcción. Dicen, en esa búsqueda por tratar de blindar los contratos, terminamos justamente haciendo todo lo contrario. Terminamos hiriendo los contratos. ¿Y por qué él dice eso? ¿A qué obedece? Y nos damos cuenta que las cifras son súper evidentes. Cuando nosotros revisamos las cifras del CAM y nos damos cuenta cómo ha ido año a año progresando y incrementándose el número de reclamas de arbitrajes por materia de construcción. Esta estadística, que es del 2021, tiene, como pueden ver ustedes, hay 430 casos, y de esos son a lo menos el 21% en materia de construcción, hasta el año 2020. No hemos revisado todavía la estadística 2021. Por lo tanto, no deja de ser llamativo que un quinto de todos los arbitrajes que llegan al CAM sean solo de materia de construcción, de ingeniería y construcción. Eso es en orden numérico. No hemos cuantificado todavía la cuantía de estos reclamos, de las disputas. Tampoco hemos revisado por qué. Eso es algo que queremos nosotros evidenciar, pero hemos hecho algunos análisis y podemos por lo menos encontrar, y vamos a ver en la siguiente lámina, algunas causas del por qué se producen estos grandes reclamos. La siguiente, por favor. Dentro de los análisis que hemos recopilado nosotros a lo largo del tiempo, hemos dado cuenta que hasta el año 2020 o 2019, a pesar de que esta estadística del 2014, hasta el año 2019 se repetía la misma dinámica. Teníamos siempre el no pago de obras ordinarias, de obras extraordinarias u ordinarias, atraso de ejecución de proyecto, incumplimiento de especificaciones técnicas, cobro y retenciones de boletas de garantía, errores en el diseño, se repetían siempre las mismas. Ahora, me gustaría a mí, y algo que estoy esperando con mucha ansiedad, es ver la estadística del año 2020 y 2021, porque si ustedes se dan cuenta, acá Fuerza Mayor aparece solo con el 1%. Yo estoy casi seguro de que el año 2020 y 2021
esa causa pasó a liderar las otras. Así que esperamos tener próximamente esa estadística. Ahora bien, dentro de los mecanismos más utilizados hasta el año 2016 podíamos ver con mucha elocuencia de que el 75% de los casos, esto es una estadística de la Cámara Chilena de la Construcción, se resolvían entre las partes, en negociaciones entre las partes. Y el otro 25 restante se dividía entre claims que van judicializados, para decir, a la justicia ordinaria, y otro porcentaje que es resuelto con asistencia de tercero, vale decir, con sistemas de mediación o de arbitraje. Por lo tanto, 3/4 partes se resuelven, como todos esperamos, en la negociación directa entre las partes, vale decir, entre los mandantes y los contratistas u entre contratistas. Eso es en el ámbito privado. En el ámbito público, yo recogí una data súper interesante del diario Financiero el año pasado en materia de cuantías de arbitraje entre el Ministerio de Obras Públicas y concesiones. Y llama la atención las cifras. O sea, 724 millones de dólares solo en indemnización por perjuicios. Tenemos otros casi 23 millones en impugnación de multas, y así suma y sigue, viendo con mucha evidencia, con mucha claridad, de que el año 2020 y 2021 se incrementó drásticamente el número de ingresos de solicitudes de arbitraje en concesiones, en materia de concesiones. En la próxima lámina, por favor. Acá podemos ver cómo del 2019 al 2020 se incrementó considerablemente, pasando de 13 casos a 31, 32 casos el año 2020. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos, ¿podemos echarle la culpa solo al COVID? ¿O ya venía este cáncer atacando a la industria desde antes y no nos habíamos dado cuenta? O sea, ¿vino a destapar la olla el COVID? ¿O realmente no nos habíamos dado cuenta de que había algo mal? El año 2021, solamente entre enero y marzo, teníamos ya 7 casos o 6 casos. Eso es data de abril 2021. Y eso en el ámbito local, son estadísticas nacionales. Cuando revisamos las estadísticas internacionales, acá revisé la Global Construction Dispute Report de Arcadis, y podemos ver que en materia de disputas bordea los 40 millones de dólares en Norteamérica, Reino Unido, ¿cierto? Tenemos el promedio de todo esto, de todas esas industrias, promedio general, bordea los 40 millones de dólares. Son cifras que de verdad uno se pregunta y se cuestiona. Dice, cuando desarrollamos proyectos para después ir a disputarlos, para después ir a litigar. ¿Ese es el propósito? ¿Ese es el fin del proyecto? Porque llama la atención de que en promedio mundial sean 40 millones de dólares, pero vemos cifras como las de, por ejemplo, Medio Oriente, donde los reclamos el año 2011 superaron los 100 millones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos nosotros en la industria haciendo mal? ¿Por qué solo derivamos en litigios? Si ustedes revisan la duración bordea los 15, 18 meses en resolver. Estamos 15 a 18 meses litigando y arbitrando para poder emitir un laudo. Cuando los proyectos muchas veces tardan justamente eso. Un proyecto chico, mediano, tarda 15, 24 meses. O sea, desarrollamos un proyecto para después gastarnos el mismo tiempo en litigar. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo prevenimos? Y el sector de la construcción tiene alta conflictividad, eso todos lo sabemos. Basta con imponer el principio de buena fe y colaboración, o hay otros factores también que deberíamos considerar para poder ejecutar proyectos de manera saludable. La otra, por favor. Y entre todo y buscando una solución al problema, vamos a la génesis.
y encontré un libro súper interesante. La falta de confianza eleva los costes de transacción, genera que las partes gasten energía en protegerse y atacar en vez de simplemente hacer su trabajo y avanzar. Un libro que es de Francis Fukuyama, se llama Trust, es un reconocido economista, es un economista oriental, pero que reside en Estados Unidos y tiene una serie de publicaciones muy interesantes acerca del por qué, el tema de la confianza, dónde estamos cayendo, por qué los contratos terminan en excesos, en excediendo los costos, excediendo el presupuesto y excediendo los plazos. La siguiente, por favor. Y acá encontré otra data que es de Edelman Trust Barometer del 2020, en donde vemos los países que tienen mayor y que representan mayor credibilidad, mayor confianza, que tienen mayor confianza. Muchas veces nosotros caemos en esa dinámica de no confiar en nadie si no es sobre la base de un contrato, sobre la base de un documento escrito. Pero nos damos cuenta que acá, por ejemplo, países como China, Indonesia, India, tenemos los Emiratos Árabes, Singapur, tienen grandes ranking de confianza. O sea, gran parte de su población confía en el otro. Y así viceversa tenemos Rusia, Alemania, donde ha caído últimamente en los últimos años la estadística producto de la desconfianza que hay en su sociedad. ¿Podemos ver la otra? Y acá quiero hacer dos comparaciones entre Chile y Australia, porque Chile lo podemos ver en el segmento entre el 10 y el 20% de su población que confía en el otro. Este es un índice, un ranking de confianza generalizada. Y por el otro lado tenemos este ranking que también nos muestra, este es un All World in Data, que tenemos a Australia dentro de los países en azul, que son del 70 al 80%, vale decir, es otra estadística, otro ranking, en donde dice que la gente confía mucho en el otro, en el quehacer, confía en sus pares, confía en el gobierno, confía en la industria, en las empresas. Existe mucha credibilidad. Debemos abordar nosotros para poder reducir la cantidad de ineficiencias y de sobrecostos que generan los proyectos por este tipo de disputas. La siguiente. Y dentro de las estadísticas quise traer algo que es muy atingente a esta presentación, que es qué estamos haciendo nosotros y qué ha hecho Australia, qué debiéramos nosotros copiar de Australia. Y Australia ha desarrollado una fórmula que ha sido tremendamente exitosa, es la implementación de los contratos Alliancing. Los contratos Alliancing es un modelo contractual en el cual es una fórmula de contratación en la cual el sector público atrae al privado para el desarrollo de infraestructura pública. Trabajan bajo el concepto de, digamos, los mandantes y no owner participants, que son los NOP, pero en esta fórmula lo que buscan es generar alianzas estratégicas colaborativas. ¿Y qué es lo que hacen? Buscar las soluciones y concluir el proyecto con éxito. No existe esa relación que tenemos nosotros de mandante-contratista. Existe más bien la conglomeración de equipos de trabajo para el fin último. Y la asignación del riesgo en este tipo de contrato están repartidas equilibradamente. No es un contrato suma alzada, contrato presionitario, no, es un contrato Alliancing. No existe, lo que se interpone es un precio objetivo, en donde se reparten las utilidades o se reparten las pérdidas en porcentajes previamente definidos en caso de existir. Por lo tanto, lo único que se deja bajo este concepto fijo está compuesto por utilidades, gastos generales, que son los fees del contratista, los costos indirectos y los costos directos, son costos reembolsables. De esa manera equilibran de mejor manera los riesgos que pudiera tener este proyecto y esto le ha dado excelentes resultados a Australia en términos de infraestructura pública, porque reduce los costos
justamente reduce los costos totales del proyecto y además reduce los tiempos de ejecución, porque existe un ánimo de colaboración entre las partes. Todos trabajan con un mismo objetivo. Por lo tanto, no existe esa competencia entre los contratistas, esa relación tan hostil que se genera cuando hay dos o tres contratistas trabajando en un mismo frente de trabajo. Se genera una suerte de ambiente de colaboración más que de competencia. En definitiva, ¿qué hacemos como para prevenirlo? Como ya hemos dicho, algunas de estas son las fórmulas. Algunos países lo han hecho con un resultado súper exitoso. Y por último, quiero hacer mención de este informe de la TAM, de este experto, en donde recomienda que las licitaciones de 2 pasos para proyectos complejos, dando pie al involucramiento temprano de los contratistas. Hoy día, generalmente, nosotros lo que hacemos es invitar a los contratistas cuando ya tenemos definido el proyecto, cuando ya tomamos las decisiones acerca del diseño, y muchas veces hemos tomado decisiones acerca de materiales o de procedimientos que no están a la mano donde queremos ejecutar el proyecto. Recomiendo también buenas prácticas en la colaboración para reducir Esperemos un poquitito que retome conexión, Rodrigo. trabajo en conjunto de compenetración, no así de Perdón, competencia. Rodrigo, Sí, disculpa que te interrumpa, que lo que pasa es que se perdió la conexión durante un momento. ¿Podrías explicar de nuevo el informe LATAM, por favor? perfecto. Sí, me avisan si vuelve a suceder. El informe, básicamente lo que mencionaba acá en resumen es que este informe lo que busca es, y lo que propone, sugiere este experto, es el involucramiento temprano en la ejecución de proyectos de las partes. Vale decir, muchas veces tomamos nosotros decisiones durante el desarrollo del proyecto acerca de materiales, procedimientos de construcción que no están disponibles en el país donde esperamos ejecutar el proyecto. Y lo que hace finalmente es inviabilizarlo, no lo convierte en un proyecto que es difícil de ejecución, difícil de ejecutar. Y por lo tanto, dentro de sus recomendaciones es involucramiento temprano de los contratistas en las fases de licitación, recomendó las buenas prácticas de colaboración para incurrir en costos innecesarios y reconoció también que era beneficioso el contar con un contrato de colaboración como el que acabo de mencionar, Alliancing, hay otros también que son el NEC, FIDIC, tenemos FAC, muchos otros contratos que son y apuntan a mejorar la relación entre las partes con el objetivo único de terminar y concluir los proyectos de manera exitosa. Después, ¿podemos ver la siguiente, por favor? Aquí voy a dejar aquí a mi colega y compañero para que pueda ilustrar un poco más los contratos de ejecución de obra pública en Chile. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por tu valiosa exposición. Ahora bien, bueno, siguiendo con nuestro webinar, resulta provechoso ahondar sobre los contratos de ejecución de obra pública en Chile, en nuestro país, porque desde la óptica de los problemas que se originan en su ejecución, como voy a explicar, hay una experiencia que podemos extraer y que se puede aportar en los contratos de construcción entre privados. Ahora, en términos generales, los contratos de ejecución de obra pública son aquellos por medio de los cuales el constructor se obliga para con el Estado a ejecutar una obra material por un precio determinado. Y lo que lo hace diferente a cualquier otro contrato de construcción es que la obra material que se obliga a ejecutar el constructor es evidentemente una obra pública. En ese sentido, las partes de ejecución del contrato de obra pública, los sujetos que intervienen en la ejecución, por un lado es el órgano público o la entidad que representa el interés público, que casi siempre es el Ministerio de Obras Públicas que actúa como mandante, y por otro lado tenemos a la persona natural o jurídica que es la empresa constructora, básicamente, que actúa como mandatario y obviamente construye esta obra a cambio de un precio que está convenido previamente.
Dentro de las modalidades de estos contratos encontramos generalmente los de suma alzada, los por precios unitarios, siendo los de administración delegada y los de combinación mixta los que son menos usuales. Destaco que en los contratos de ejecución pública, o sea, esos contratos son distintos a los contratos de concesión de obra pública, porque el primero, la entidad pública paga al contratista una suma determinada por la ejecución de la obra. En cambio, en la concesión de la obra pública, la entidad pública encarga al privado la ejecución de la obra a cambio de una remuneración que normalmente consiste en derechos para la explotación de esa obra ejecutada, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de las autopistas o los túneles a lo largo del país, por dar simplemente un ejemplo. Ahora, pasando al marco regulatorio que rige a los contratos de ejecución de obra pública, tengo que decir que es un marco regulatorio muy grueso. Los que hayan tenido alguna experiencia práctica en este tipo de contratos pueden dar fe que son varias las fuentes legales que intervienen en la regulación, partiendo por la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, la Ley sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los órganos de la Administración Pública del Estado, las normas del derecho civil, y en particular, obviamente, tenemos al DFL 850 y al famoso Decreto Supremo 75 del MOP. En consecuencia, tenemos un contrato sumamente reglado y lamentablemente en la práctica la normativa ha quedado bastante obsoleta, particularmente en lo que respecta a la resolución temprana de las controversias, que no contiene ningún tipo de mecanismos para la solución de los problemas que se susciten al inicio o, digamos, durante la ejecución de las obras. Ahora, cuando analizamos la ejecución práctica de estos contratos de obra pública, y nos encontramos con que en él confluyen una diversidad de intereses. Por un lado, tenemos los intereses de los funcionarios del MOP que participan o tienen algún grado de interferencia en el contrato, tales cuales como son el inspector fiscal, que obviamente vela por la correcta ejecución de la obra, acusa de los atrasos y de los incumplimientos por parte del contratista, registra todas esas cosas en el libro de obra. Tenemos a los asesores, a la inspección fiscal, en particular a los ingenieros visitadores y los ingenieros residentes que evacúan sus informes mensuales y dan cuenta de los avances y los pormenores de la obra. Tenemos las autoridades del MOP, tales como los seremis de obras públicas, incluso al propio ministro de Obras Públicas, y cada uno de ellos actúa con su propia agenda. Ahora, por el otro lado de la mesa, nos encontramos con la empresa constructora que, por supuesto, vela por sus propios intereses, que a grosso modo podemos entender que buscar cumplimiento a todos los hitos del contrato y terminar la ejecución de la obra dentro de todos los plazos y por sobre todas las cosas cuidando los costos. Ahora, uno podría pensar que está en el interés de todos estos participantes del contrato terminar eficientemente la obra y por ende en ese sentido evidentemente estarían todos remando para el mismo lado. Y bueno, ok, así es casi siempre, así ocurre casi siempre al inicio de los contratos, pero apenas empiezan a ocurrir problemas en la obra, los diversos intereses de las partes empiezan a salir a la luz y en vez de seguir remando todos para el mismo lado, para solucionar los conflictos evidentemente, comienza un proceso de colisión de los diversos intereses comprometidos. Aquí, Omar, te voy a pedir que pasemos a la... Perdón, estábamos en la lámina correcta, Omar. Solo a modo de ejemplo, pasemos, Omar, disculpa, a la 18. Perdón, que... la que continúa. Ahí, perdón. Bueno, ahí en esa lámina tenemos solo a modo de ejemplo algunos escenarios que pueden dar origen a conflictos y discrepancias entre las partes y en nuestra práctica como abogados nos hemos encontrado con varios problemas.
por solamente nombrar algunos. Por ejemplo, en la ejecución de las obras se topan con un poste de tendido eléctrico o de servicios que fue previsto, pero la empresa dueña responsable de las postaciones se niega a entregar las autorizaciones para cambiarlo por falta de pagos de parte del Estado, o sencillamente no hay un lugar o espacio suficiente para ubicarlo. También nos hemos encontrado con que la asociación dueña o titular de un canal, que según los planos y documentos de la licitación se deben entubar fuera de la faja fiscal, no accede o se retrasa en aprobar el proyecto de entubamiento. También nos hemos encontrado con que una de las edificaciones afectadas por el trazado de la obra pública es declarada monumento nacional, y eso es con posterioridad a la adjudicación. Y por supuesto que la normativa vigente impide demolerla o cambiarla del lugar. Nos hemos encontrado incluso con que el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, durante la ejecución de las obras, exige realizar labores de mitigación ambiental adicionales y no previstas por el MOP ni por la constructora. Y por último, a modo de ejemplo, también hemos visto como una interferencia, digamos, a nivel político, ya sea por parte de una aclaración que hizo el Ministerio de Obras Públicas u otro personero importante de nuestra política, puede perjudicar en términos efectivos el avance de las obras. En fin, como es sabido, pueden existir un sinnúmero de situaciones generadoras de potenciales conflictos. Vamos a la próxima lámina. Bueno, frente a los potenciales conflictos, son tres las posibles posiciones que se pueden adoptar. En primer lugar, la primera posición, la primera hipótesis, es que se debe entender que el problema es imputable al MOP porque el proyecto era defectuoso o no anticipó las situaciones que entorpecerían las obras. En ese caso, el fisco responderá mediante la compensación tasada del reglamento de contratación de obras públicas, que muchas veces es insuficiente porque, por ejemplo, si la obra se atrasa y la constructora requirió de mayores plazos para la ejecución de las obras, el MOP solo puede pagar los mayores gastos generales de la obra y los que son proporcionales al aumento del plazo, y en el silencio de las bases técnicas, que muchas veces así ocurre, el artículo 147 del reglamento señala que la partida de gastos generales corresponde a un limitado 12% del valor total de la propuesta. O, por ejemplo, si el proyecto requirió un aumento de horas u horas extraordinarias que el contratista tuvo que hacerse cargo, el MOP solo puede pagar al contratista los gastos directos comprobados, más el 30% de esos valores como gastos generales y utilidad que tiene derecho el contratista. Y ocurre que el 112 del reglamento establece un límite máximo a ese aumento de horas de hasta un 30% de cada partida al presupuesto, lo que en muchas ocasiones termina siendo insuficiente para costar los mayores costos reales del aumento de estas obras. Incluso, y por si no fuera poco, el reglamento puede convertirse en una verdadera espada de Damocles, porque si el monto a compensar supera el umbral máximo normativo, entonces la ley señala que se debe poner término al contrato y se debe proceder a la liquidación. Entonces las obras quedan abandonadas y en ese caso, si la compensación es insuficiente, obviamente el contratista no tiene más remedio que ejercer las acciones legales para obtener una indemnización de perjuicios por vía administrativa o, en su efecto, como ocurre en la mayoría de los casos, en sede judicial. Una segunda hipótesis, una segunda derivada que se puede adoptar frente a un potencial conflicto es que el MOP considere que el problema es imputable al contratista, porque el constructor experto debió haber previsto las interferencias a la obra antes de participar en la licitación o al menos haberlo informado a la autoridad previo a la adjudicación del contrato. Evidentemente, en esta posición, la falta se le imputa al contratista y, en consecuencia, ante esta posición, el contratista no tiene más remedio que ejercer las acciones legales para obtener una indemnización de sus perjuicios por la vía administrativa o la vía judicial. Una tercera posición y una última derivada que podría adoptarse en el caso de conflictos sería que el problema no es imputable a ninguna de las dos partes y por ende el riesgo debe ser asumido íntegramente por el contratista si, por ejemplo, estamos ante un contrato de suma alzada. En ese caso, obviamente el riesgo se traslada completamente al contratista y, tal como pasa en los casos anteriores, queda obligado a interponer las acciones legales pertinentes para buscar la reparación de sus perjuicios. Por lo tanto,
considerando el resultado de las tres hipótesis que ya señalé, que son las hipótesis posibles frente a un conflicto que puede darse entre las partes, no es difícil entender por qué un gran número de estos contratos terminan judicializados, y por lo mismo explicaría el bajo incentivo que existe para la participación de nuevas constructoras en las licitaciones de ejecución de obras públicas. Esto se condice con, obviamente, el gráfico que nos mostró Rodrigo en su exposición. Vamos a la siguiente lámina. Siguiendo la línea de los potenciales conflictos que se pueden dar en las partes de un contrato y su tratamiento, cabe señalar que los conceptos que en estos últimos años ha salido bastante a la palestra es el concepto de fuerza mayor, obviamente a raíz de las consecuencias negativas que ha traído aparejado la pandemia por el COVID-19, y esto en su aplicación, por supuesto, en las obligaciones de los contratos. La fuerza mayor, entendida desde la óptica de los contratos de construcción, funciona como un eximente de responsabilidad para el deudor de su obligación, o mejor dicho, para la parte que no pudo cumplir su parte del contrato por alguna circunstancia que sea catalogada como de fuerza mayor o caso fortuito. El concepto está en el artículo 45 del Código Civil, y que ahí lo pueden ver. Señala: caso fortuito o fuerza mayor es el imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de la autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera, dice el Código. Ahora, como bien dije, este principio opera en nuestro país como eximente de responsabilidad para cumplir las obligaciones cuya ejecución se encuentra imposibilitada, es decir, cumplido los requisitos para que opere el caso fortuito o fuerza mayor, entonces el deudor se puede eximir de su responsabilidad por el incumplimiento frente al contrato. Este principio obviamente se aplica en todos los contratos que tengan las obligaciones diferidas, tal como ocurre en los casos de los contratos de construcción. Por otra parte, la fuerza mayor o el caso fortuito puede ser objeto de modificación contractual por las partes para alterar la distribución común del riesgo. Así, por ejemplo, no hay ningún inconveniente en que las partes definan en el contrato que ante la ocurrencia de un hecho determinado, una parte u la otra se va a eximir de cumplir la obligación. Estos hechos pueden ser, por ejemplo, huelgas generales y prolongadas, las revueltas sociales, decisiones de la autoridad, toques de queda, cuarentena, bloqueo de fronteras, e incluso circunstancias apremiantes sucedidas a consecuencia de la pandemia. Es decir, hay un largo etcétera que las partes pueden regular como caso fortuito y fuerza mayor para alterar el riesgo de esas circunstancias sobrevinientes en el contrato. Ahora, pasando a lo que es el sentido estricto de los casos de fuerza mayor o caso fortuito, se deben cumplir tres requisitos para que sean acogidos, digamos, esos casos al caso fortuito o fuerza mayor. El primero de ellos, que establecido por la ley, es que el hecho o el suceso que se alegue como caso fortuito sea inimputable a alguna de las partes. Eso quiere decir que el caso debe provenir de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, en el sentido que éstas no hayan contribuido en forma alguna a su ocurrencia. El segundo requisito es que el caso debe ser imprevisible. Esto es que ninguna de las partes haya podido estimar que ocurriría o que no haya sido posible contemplarlo con la anterioridad a la ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible en cada caso concreto, se requiere, por supuesto, analizar las circunstancias particulares que rondean la actividad en desarrollo del cual surge el daño, y por consiguiente se deben verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a quien alega la fuerza mayor. Entonces, se trata de un hecho que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios. Por ejemplo, el caso paradigmático: en Chile es previsible que llueva copiosamente en Valdivia y que por el contrario no llueva en Atacama, pero obviamente a la inversa eso no puede ocurrir. En tercer lugar, se requiere que el hecho sea irresistible. Esto es que sea imposible evitar el evento.
En otras palabras, que sea resistible se refiere a la imposibilidad objetiva de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto, no obstante los medios de defensa empleados para superarlo. Entonces, implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir los efectos. Ahora, ¿cómo determinamos la aplicación de la exención de responsabilidad por fuerza mayor o caso fortuito? Bueno, en primer lugar, debe estarse a lo pactado en cada contrato para determinar la forma de asumir el riesgo en cada caso. Ya dijimos que el caso fortuito o la fuerza mayor puede ser objeto de regulación en los contratos. Ahora, si no está establecido en el contrato, entonces se debe aplicar la regla general del Código Civil. Esto es que el deudor de la obligación afectada debe probar la existencia de, como bien dijimos, un hecho o un acto de autoridad inimputable o ajeno a su responsabilidad, que el hecho haya sido imprevisible y que el hecho no sea posible de resistir. En tercer lugar, debe determinarse qué obligaciones del contrato se ven imposibilitadas de cumplir. Y esto es importante porque evidentemente se tiene que establecer el alcance del caso fortuito de la fuerza mayor. Esto es, si las obligaciones no se pueden cumplir de forma definitiva o se pueden cumplir de forma diferida, si solo alguna de esas obligaciones se pueden cumplir o no, o si por el contrario son todas las obligaciones que no se pueden cumplir, entre otras distinciones que por supuesto hay que hacer. De estas circunstancias, entonces, depende la posibilidad de que el deudor de una obligación pueda o no encontrarse exento de responder civilmente ante un incumplimiento contractual. Pasemos a la segunda, a la siguiente lámina. Ahora, bueno, cabe preguntarse si puede aplicarse la pandemia del COVID-19 como caso fortuito o fuerza mayor a los contratos de construcción como eximente de alguna responsabilidad de las partes para cumplir su obligación. En general, lamentablemente, no hay una respuesta concreta a ese interrogante, y porque no es una respuesta binaria de sí o no, o sea, aplica o no el caso del COVID, porque depende de la casuística, depende del caso a caso. En la industria de la construcción es bastante habitual que un proyecto sea enfrentado a hechos que puedan calificarse como caso fortuito o fuerza mayor, precisamente porque en esos contratos son contratos de duración de largo tiempo, en los que ocurren, como ya sabemos, eventos que muchas veces son imprevistos e irresistibles, y tanto para el propietario de la obra como para el constructor. Y las hipótesis son muchas, pero como ya vimos, los casos deben analizarse al tenor de los requisitos que la ley señala para determinar si estamos frente a un caso fortuito o no. Evidentemente, la pandemia del COVID-19 se trata de un caso imprevisible y no es imputable a ninguna de las partes, pero no en todos los contratos de construcción resulta ser una situación irresistible. Por eso es necesario demostrar, y es importante demostrar, cómo el evento del caso fortuito o fuerza mayor impidió cumplir con lo que estaba comprometido en el contrato, impidió cumplir con algún hito en particular o afectó el plazo de la ejecución del contrato. Ahora, siguiendo con la próxima lámina. En los contratos de construcción, es de normal ocurrencia que se den situaciones más allá de la definición de fuerza mayor. Vamos a la siguiente lámina. Ahí. Es de normal ocurrencia, digamos, que se puedan dar situaciones que están más allá de la fuerza mayor. Y solamente por nombrar algunas, que están en la presentación, se pueden dar una alteración en la variación de los costos de los recursos, atraso en la entrega de los suministros, aumento en las exigencias regulatorias sanitarias, falta de permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre ante la ocurrencia de esos casos? En general, dentro de la técnica contractual, en los contratos de construcción se suelen incorporar cláusulas de regulación de los riesgos con listados taxativos o generales de los eventos que las partes convienen en catalogar como casos fortuitos, dentro de los cuales se incluyen, por supuesto, las pandemias o enfermedades. Y ahí, por supuesto, catalogamos la pandemia del COVID-19. Ahora,
para la ejecución de estas cláusulas, habitualmente se exige al constructor la adopción de ciertas medidas de mitigación como condición para excusar el cumplimiento y acceder a los beneficios que establece el contrato. Y generalmente, dentro de esos beneficios que establece el contrato, encontramos la concesión de un aumento de plazo, la compensación al contratista por los mayores costos involucrados, o, digamos, las compensaciones por aquellos mayores costos incurridos a propósito de la ocurrencia de un caso fortuito en particular. Ahora, ¿qué pasa si no hay nada regulado en el contrato? Bueno, a falta de acuerdo entre las partes, naturalmente, como ya mencioné, cabe entonces aplicar las reglas generales del derecho y, en este caso, si las partes no resuelven el problema, entonces deben estarse el mecanismo de solución de controversia establecido en la ley o en el contrato. Pasamos a la próxima lámina. Ahora, vimos a propósito de los contratos de ejecución de obra pública por qué muchos de esos contratos terminan judicializados. Pero aquí es donde creo que de esa experiencia podemos extraer un valioso aporte a considerar en los contratos entre privados. En este sentido, la rigidez normativa de los contratos de ejecución de obra pública impiden incorporar sistemas de resolución temprana de conflicto. Por lo tanto, ante la ocurrencia de situaciones que elevan los costos del contratista por sobre lo esperado, no queda otra alternativa que demandar ante la justicia ordinaria, lo que significa un riesgo muy elevado. Pero en el caso de los contratos de construcción entre privados, ocurre justamente lo contrario. Las partes tienen la libertad para pactar las cláusulas que estimen convenientes y pueden incluir en ellas mecanismos para resolución temprana de conflicto, cláusulas arbitrales, cláusulas de regulación de riesgo, cláusulas de mediación previa. En otras palabras, los privados tienen la posibilidad de confeccionar contratos cuyos cumplimientos desde la óptica del análisis económico del derecho resulta muchísimo más eficiente que, por ejemplo, el caso de la contratación con el Estado. Y en este sentido, como mecanismos para la resolución de conflictos, vemos que los privados pueden libremente acordar todos los mecanismos que estimen pertinentes. Hacemos una comparación de uno frente al otro y vemos la distinción absoluta. Por ejemplo, frente a los contratos de obra pública, tenemos que la regulación es obviamente muy taxativa, está muy regulado, y en los contratos, digamos, entre los privados pueden acordar libremente lo que estimen pertinente. En el caso de las partes de un contrato entre privados no lleguen a acuerdo, entonces pueden someter el conflicto a un arbitraje, a una mediación, a un arbitraje ad hoc o a la justicia ordinaria, versus el contrato de Estado, con el Estado, digamos, el constructor queda solamente sometido al régimen de recurso ordinario administrativo, que en muchas ocasiones la entidad administrativa resolutora es profisco, lo que en última instancia obliga al constructor a recurrir ante la justicia ordinaria, que, como todos sabemos, es lenta, pero al menos es justa. Pasemos a la próxima. Ahora, si vemos el paralelo de cómo funciona el mecanismo de resolución de conflicto entre ambos contratos, ambos tipos de contrato, se hace evidente la importancia de incorporar mecanismos de solución temprana en los contratos de construcción. Estos mecanismos no solo pueden evitar la larga judicialización de los conflictos, sino que también puede significar un ahorro importantísimo en el costo que el conflicto puede generar en la ejecución global del contrato. Dentro de nuestra práctica hemos sido testigos de cómo un solo conflicto mal llevado puede generar incluso la liquidación de una empresa constructora. Ahora, algunas sugerencias que se han planteado como mecanismos para la solución de controversias en los contratos de construcción, tanto entre privados como con el Estado, es la incorporación en algún grado o medida de la teoría de la imprevisión o de las circunstancias sobrevinientes al contrato. En Chile, la teoría de la imprevisión se la conoce como una doctrina inspirada en la jurisprudencia francesa que permite revisar los contratos cuando existen hechos sobrevinientes que alteran radicalmente el equilibrio entre las prestaciones. Es decir, si las circunstancias que tuvieron las partes al momento de contratar cambian sustancialmente, entonces el contenido de las obligaciones del contrato se puede revisar.
en nuestro derecho, lamentablemente, no se ha reconocido o no se reconoce a los cambios imprevistos o a estas circunstancias sobrevinientes la capacidad para modificar la fuerza obligatoria a los contratos. La incorporación de la teoría de la imprevisión en nuestro derecho ha sido objeto de una discusión larguísima que ya tiene más de 100 años. Y hoy, justamente, en la actualidad ha reflotado a consecuencia de la pandemia del COVID-19 mediante una moción que fue presentada en mayo del 2020 por un grupo de senadores para incorporar la teoría en el Código Civil, y ellos plantearon la incorporación de un nuevo artículo, el 546 bis, que permitiría la renegociación del contrato en el caso de aparecer circunstancias sobrevinientes. Eso obviamente como respuesta al desequilibrio que existió o que generó entre las partes la pandemia. Ahora, otra sugerencia útil que resulta en algunos contratos es someter el conflicto a un panel técnico de expertos. Estos paneles técnicos de expertos obviamente tienen que ser independientes y autónomos respecto a las partes. Esto ha dado un buen resultado en los contratos, por ejemplo, de concesión de obras públicas, que fue incorporado como mecanismo de resolución el año 2010. Además, bueno, allá ahí Rodrigo Hernández, yo sé que es más experto en ese tipo de temas, pero este tipo de paneles técnicos no es extraño tampoco a la práctica contractual en contratos de construcción en el extranjero. Ahora, finalmente, para no alargarme más en la exposición, un último mecanismo de solución de conflictos que ha sido bastante efectivo a la hora de solucionarlo es la posibilidad de designar un árbitro ad hoc para resolver la controversia o incluso llevar el conflicto a mediación. En los contratos entre privados, esto es casi la regla general, pero obviamente en los contratos de construcción, de ejecución de obra pública, lamentablemente es imposible. O sea, la ley no lo contempla, por tanto no es un mecanismo que está disponible para las partes. Llevar el conflicto ante un árbitro ad hoc permite evidentemente la designación de un árbitro especialista en la materia para resolver el conflicto, lo que puede reducir digamos, reducir significativamente el plazo de la duración del juicio o el litigio. Ahora, y con esto termino mi exposición, le doy la palabra a Catalina, que nos va a ilustrar, entre otras cosas, sobre las relaciones laborales en los contratos de construcción. Hola, ¿cómo están? Sí, bueno, antes de partir como con el tema de las relaciones laborales o como los conflictos derivados de temas laborales que han venido sucediendo ya desde el 18 de octubre y después la pandemia, que se han sumado un poco a todos estos conflictos que no necesariamente pueden enmarcarse dentro de la teoría de la imprevisión o del caso fortuito y fuerza mayor. Primero porque ya no son imprevisibles, porque dejaron de ser imprevisibles, porque la pandemia ya lleva un montón de tiempo y ya podríamos haber considerado que en un principio era imprevisto, pero ya hay que empezar a manejarlo. Luego esto se publicó, hay decretos, hay resoluciones, hay reglamentos, hay etcétera, que nos han ido diciendo cómo manejar la vuelta al trabajo. Se acabaron las cuarentenas, la Cámara Chilena de la Construcción instauró un protocolo para volver a iniciar todos los proyectos de construcción y etcétera, con una serie de requisitos, con una serie de protocolos, etcétera, para el reinicio de los trabajadores en las determinadas obras. Entonces, publicado que sea, implementadas, que hayan sido todos esos protocolos y políticas, etcétera, ya no podemos señalar que son imprevistos. Ya a lo mejor no son producto de la pandemia en sí misma, sino que del decreto de la autoridad que lo obliga, efectivamente. No puedo yo resistirme a aquello. En el fondo yo contratista, yo mandante, no puedo obligar, o sea, resistirme y decir me da lo mismo que la gente no use mascarilla, que no se tome la temperatura, porque no podría, me cerrarían, ¿cierto? Entonces hay que empezar a ejecutar sí o sí todos estos protocolos que van a implicar un aumento de gastos y de costos que el contratista ni el mandante los tenían contemplados en sus ofertas técnicas, en todos estos proyectos que además estamos hablando como proyectos un poquito más largos en el tiempo, entonces donde no se pudo considerar una serie de cosas que nos han ido pasando y que han ido provocando que todos estos contratos de construcción sean cada vez más gravosos para
tanto para el mandante como para el contratista en cuanto a su cumplimiento. Hemos visto en todo este tiempo un montón de externalidades que ha derivado la pandemia. Primero partimos con las cuarentenas, imposible llevar a la gente, atrasos, paralizaciones, suspensiones. ¿Cómo se paga? ¿Quién la paga? ¿Quién es el mandante el que paga todo? ¿El mandante paga solo la movilización y la desmovilización? ¿Qué pasa con los gastos generales? ¿Qué pasa con los costos directos? Empezamos al tiro fuera las utilidades, etc. Pero resulta que estábamos acostumbrados en el mundo de la construcción a, como lo decía ahí la gráfica de Rodrigo, a que los problemas eran otro tipo de problemas. Y no teníamos las paralizaciones y las suspensiones por largo tiempo como un temazo, ni la fuerza mayor. Pero ahora son un tema fuerte y fundamental, porque ya nos vimos enfrentados a paralizaciones muy largas, nos vimos enfrentados de repente a paralizaciones de 6 meses, 8 meses, un año. ¿Y qué pasó? El costo de los materiales hoy día es un 30-40% más caro que cuando coticé yo al mandante y le presenté mi oferta técnica. Entonces ahora, el mandante quiere negociar conmigo y el contratista, si no me permiten negociar, ¿puedo ejecutar por ese precio? A lo mejor ya no estoy perdiendo solo la utilidad, a lo mejor ahora estoy perdiendo incluso la posibilidad de llevar adelante la obra. A lo mejor quiebro en el camino. O tal vez no yo, pero a lo mejor mi subcontratista es más chico, mi cadena quiebra. Entonces, perdí la posibilidad o el dinamismo para ir modificando ciertas cosas porque estuve paralizado. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Nosotros un poco hemos como ido viendo que al final, en estos últimos años, e incluso previo a la pandemia, los abogados y las empresas grandes habíamos un poco como intentado sobre-regular los contratos de construcción de manera de redactar cláusulas que tuvieran todo, como tratar de que nada me quede fuera. Entonces pues me pongo bolita de cristal, así como que intento poner todas las eventuales imprevistos, posibilidades, etcétera, pero es imposible, porque nunca nos imaginamos una pandemia que haya llevado un alza de costo, que los puertos hayan cerrado, que el transporte sea ahora un año después, que me quedé sin materiales que prometí, porque hace un año estaban todos y ahora no los tengo. Entonces, suma y sigue. Tampoco previmos, como ya lo vamos a ver en el tema de las relaciones laborales, que el gobierno iba a decretar 4, 5, 6 IFE, retiros de fondos, etcétera, que entonces la gente no quiere trabajar, no tengo mano de obra, y la que tengo me cobra 3 veces más de lo que me cobraba antes. Entonces, mi costo de mano de obra al día de hoy, al menos ahora se está acabando el último IFE, vamos a ver qué pasa en marzo, pero IFE laboral queda, pero es muchísimo más alto también. Entonces, me enfrento a esta nueva realidad que mi contrato, voy al contrato y el contrato no la previó, porque era imposible de prever, no podíamos, no la teníamos en nuestro espectro. Entonces, el tema es aquí, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué? Tenemos un enfrentamiento entre las dos partes. El mandante, el contratista, o los contratistas, el grupo de contratistas ya puede hacer una UTP o puede hacer un conjunto de proveedores, etc. Pero los tenemos como un poco enfrentados. Cada uno quiere como salvar sus costos y generar su propia utilidad, etc. En vez de ver al proyecto general como un todo, como qué hago para que esto resulte y que no quebremos ambas partes juntas, que no podamos desarrollar el asunto y que lo tengamos que dejar ahí botado como todos esos hospitales de elefantes blancos de los que hemos visto por ahí, y que ahí quedaron, que bueno, tienen muchos más temas políticos también entre medio, pero también podríamos haber tenido un montón de temas así, de obras medias botadas, etcétera, por todos estos aumentos de costos, etcétera, si no logramos llegar a un acuerdo. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Vamos a sobreregular y a seguir sobreregulando? ¿Vamos a seguir imaginándonos potenciales pandemias, enfermedades, aumentos de costos? Es imposible. Yo creo que lo que hemos visto, y un poco al menos yo en el ejercicio profesional en este último año, ha sido el tender a estas soluciones intermedias, como decía Juan José, y tratar de evitar llegar al arbitraje o al juicio para abordar el contrato completo, sino que meterle mucha cabeza a la solución a través de las órdenes de cambio, y en el fondo, en cada suspensión o paralización, que yo tenga un plazo específico para presentar mi aumento de costo, y que el mandante esté obligado, dentro de un plazo, a responderme. Entonces, que ahí podamos ir sabiendo durante la ejecución del contrato cómo nos vamos moviendo, pero no solo para las obras extraordinarias o adicionales, sino que también se me reconozca que un quiebre de stock, que una huelga por paralización, porque ahora también, además tampoco hemos llegado a todos esos temas laborales que pasan también por un exceso de sindicalización, mucha toma, mucha huelga, lo que todo deriva y lleva a una paralización que es involuntaria para cualquiera de las partes, pero no necesariamente va a poder ser fuerza mayor.
porque es irresistible, y ahí volvemos al tema de, no tomé todas las medidas, ¿podría haber parado la huelga? ¿Podría bueno, ahí hay un tema de cómo ir al caso a caso, pero en el fondo nosotros ahí tenemos muchísimos más temas que tenemos un poco que ir como insertando a estas soluciones más intermedias para lograr evitar el juicio y pensar en el proyecto como conjunto. Ahora, así corto y rápido, yéndonos como a lo laboral, un poco ya les introduje, pero la pandemia no solo trajo problemas para las constructoras, para los mandantes y para los contratistas desde el punto de vista como más técnico, de materiales, a lo mejor como de administración de las obras, de todo lo que son gastos generales, sino que también nos abrió a lo mejor un espacio en donde la construcción no se había preocupado tanto. Sí lo veíamos en la minería, súper regulado. Nosotros teníamos en la minería, en el fondo, protocolos de prevención de riesgo altísimos, con full fiscalización, estándares súper elevados, etcétera. Pero en la construcción en Chile estamos empezando, pero todavía falta. Y la pandemia nos llevó muchísimo a eso. Nos llevó a preocupar, porque ya no es solo el zapato de seguridad y el casco, sino que hoy día tengo un montón de cosas más para poder operar. Entonces, tengo efectivamente que tener muy controlado quién entra, quién sale, tengo que saber en qué turnos van, tengo que tener un tema de aforo, tengo que tener higiene, tengo que tener un montón de elementos de seguridad que no estaban, y eso implica implementación en obra que no estaba. Por supuesto, también un aumento de costo. ¿Y qué más? Implica algo esencial, implica introducir, ya no como a lo mejor como gasto general más indirecto de un prevencionista de riesgo, que aunque la ley me exige, pues ciertos trabajadores, etcétera, los tengo turnados, van de una hora a otra. Ahora tiene que haber un encargado laboral, tienen que haber prevencionistas de riesgo, tiene que haber gente un poquito más preparada, y a lo mejor nosotros, en el fondo, en las industrias de construcción, etcétera, buscar este cargo ya como más esencial de lo que pensábamos antes, mucho más tal vez secundariamente, o contábamos con un gerente de recursos humanos en el fondo sus trabajadores o los que trabajan con él, que se van paseando de obra en obra. Ahora lo vemos cada vez más esencial en terreno, o sea, necesario totalmente, para que se cumpla, para incluir, o sea, un montón de capacitación. Cada vez necesitamos ver más, en el fondo, como estos gastos y estos elementos en capacitación de la gente que trabaja en obra. Nosotros vamos a tener el proyecto, en el fondo tenemos un espectro de gente capacitada y educada que puede ir desde el cero o casi nula capacitación, formación y educación a completa y absolutamente educada, doctorada en construcción, etc. Entonces, aquí hay muchísimos temas laborales que también hay que perseguir, buscar, contemplar, considerar. Hay un protocolo de la Cámara Chilena para la Construcción que fue bastante bueno y que le permitió a la construcción abrir en cierto momento, independiente de los que eran como... Había una parte inmobiliaria que había logrado operar de nuevo, que eran como los postventa, los equipos postventa, pero antes de este protocolo no se podía, cuando habían cuarentenas y etcétera. Pero este protocolo es eminentemente sanitario. O sea, era un protocolo que no tenía mucho que ver con la construcción, sino que era eminentemente sanitario. Y implicaba todo un tema laboral detrás. Transportar a la gente sin que se aglomere, llevarla, que cumpla, que tenga la temperatura, que se separe de turnos, que no estén todos juntos en las duchas, etcétera, etcétera, etcétera. Costos y costos más altos que hacen que, pero que también obviamente me permiten trabajar y me permiten que mi gente no esté toda contagiada. Porque si no nos va a pasar lo que conversábamos antes de esto con Omar, antes de partir, que hoy día, que estamos de nuevo en una nueva ola, todo el mundo es contacto estrecho, ya nos pasa que por todos lados escuchamos contacto estrecho, contacto estrecho, contacto estrecho. Entonces tenía 10 contactos estrechos, me pasó en una de las obras que tenía, y toda la oficina de prevención de riesgo de la obra, contacto estrecho. No podía abrir, 3 días paralizados, si no se puede abrir en el fondo, no se puede abrir si no tengo a nadie del equipo de prevención de riesgo, tiene que paralizar completamente la obra. ¿Cuál es el gasto de una paralización de 3 días? Cuando las cuarentenas eran súper largas y todo. Entonces, en el fondo, hay que meterle mucho ahora a esta preocupación. Sin meterme más profundamente, porque ahí sería muy largo, pero que también todo esto, post-estallido social, nos ha hecho también abarcar un nuevo tema. Muchas tomas, muchas paralizaciones, muchas huelgas, un altísimo poder sindical, ahora que en la construcción antes no se daba, pero cada día se va a ir dando más, lo que sí te va a generar también pensarlo. Y a lo mejor ya no, como les decía antes, tratar de incorporar realidades casuísticas caso a caso en el contrato, sino que dejar flancos más abiertos en donde quepa la conversación entre las partes. Esto obviamente en los contratos entre privados, en los públicos es bastante más difícil, pero
los contratos ante privados para poder ir regulándolo en el camino, para no tener que llegar a arbitraje. Y cláusulas que nos permitan que, en el fondo, luchemos y vayamos todos por proteger el proyecto común. O sea, casi como que pudiera ser como obligatorio que todos fuéramos consorcios siempre, que fuéramos parte del mismo proyecto para que el proyecto salga. Entonces, en el fondo, como que ambas partes, mandante y contratista, en el fondo se abran a la posibilidad de negociaciones antes y de negociaciones abiertas y no limitadas a como la línea específica de la ley, del contrato, etcétera, porque lo único que hacemos son tener contratos de 80 páginas que nadie lee. Entonces, cláusulas muchísimo más generales que nos permitan ir y tender hacia un proyecto más global. Eso, dejo ahora a Omar. Es que todo esto ya como que lo hablé antes. Bueno, nosotros en todo este proceso de generar este webinar, con todos los temas que desarrollaron más en profundidad Catalina, Juan José y Rodrigo, hicimos 2 láminas donde pusimos como las conclusiones más potentes de lo que nosotros creemos que sería aprovechar el espacio que se generó hoy día para poder plantear una nueva forma de ver la relación entre las partes y llegar desde un punto de vista más colaborativo hacia un éxito que, enfocado hacia el proyecto, beneficie tanto a mandante como a contratista. Estas 4 ideas de fuerza que nosotros encontramos fue que, identificando y anticipando los aumentos de costo de material laboral para incorporarlos en los gastos generales del proyecto, permiten que haya un dinamismo mayor en la relación de lo que es bajo el concepto laboral. Entonces, ahí podemos hacer que las soluciones sean más fáciles desde ese punto de vista. Pero más allá de eso, lo que nosotros proponemos es que uno se garantice un balance en la relación entre las partes, entre los derechos y los deberes en el contrato de construcción, y orientado a resolver, que los contratos propiamente estén más orientados a resolver situaciones de conflicto, y no desde el área como negativa o punitiva de qué pasa si es que no se cumplen ciertos deberes mayoritariamente de los contratistas, porque en el general de los contratos de construcción hay un desbalance en lo que son las posiciones entre las contrapartes. Entonces, si nosotros buscamos la orientación hacia el bien común del proyecto, si el proyecto se protege y se logran los objetivos del proyecto sí o sí, van a salir ganando ambas partes. Una lógica dirigida a generar confianza, que parta desde una orientación positiva, cómo logramos el objetivo que tenemos ambas partes en común. O sea, el motivo de la aceleración del contrato es el proyecto, por lo tanto, si fluimos hacia allá, tenemos que salir ganando ambas partes sí o sí. Considerar que siempre van a empezar a aparecer situaciones que no están definidas en contrato. La Cata hablaba recién de todos estos acuerdos, que al final, como se quedaba chico el contrato con respecto a las definiciones de cómo actuar con respecto a una situación, ya pasaron a ser más que nada acuerdos comerciales. Entonces, a través de sentarse a conversar cuáles son las consecuencias menos perjudiciales para el proyecto, se avanzó hacia acuerdos comerciales que no estaban definidos en ningún lado del contrato, y fueron adendas al contrato, pero que no se ajustaban a ninguno de los principios que salen en el contrato. Y como último punto de estas 4 ideas de fuerza, es que siempre el fin último de un contrato debiese ser la ejecución correcta y oportuna del proyecto. Si nosotros aseguramos una ejecución correcta, porque el proyecto siempre va a tener variabilidad, van a aparecer pandemias, o sea, ya hoy día el tema se instaló, y
tuvimos la primera variante del COVID, que fue creo que la beta, después salió la delta, y a partir de la delta se varió a la Omicron, y después salió la florona. Entonces se abrió toda una caja de Pandora de situaciones que sí o sí lo que hacen es destapar una realidad que en cierta forma quedó a medio descubrir con todo el tema del 18 de octubre, que es que siempre van a empezar, hay mayor inestabilidad en el ambiente para la ejecución de los proyectos de construcción. Y en esa inestabilidad, la variabilidad de las condiciones tiene que ser considerada dentro de lo que es un buen contrato de construcción, dado que la imprevisión está siendo cada día más potente, por lo tanto el espíritu del contrato tiene que ir orientado hacia la resolución de los conflictos en una forma que beneficie al proyecto. Poniendo primero el proyecto, sí o sí se van a sacar los mejores resultados para las partes que se sienten a negociar. Y la otra lámina, que la vio en específico Rodrigo, se las va a comentar ahora. Así es, mire, y quisiera ahí tomar palabras para concluir de todos los expositores que hicieron un tremendo recorrido por el derecho a la construcción, por el derecho laboral, tanto en el ámbito público como privado. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en adelante? ¿Qué es lo que qué hemos aprendido en estos 2 últimos años? Es básicamente eso. Y ese es el momento en que nosotros ahora tenemos que hacer esa introspección y preguntarnos cómo mejoramos como industria. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, nosotros acá lo que propusimos fue una serie de elementos que debieran hoy día considerarse en los contratos. Que, por ejemplo, en adelante vamos a tener que considerar en nuestro nuevo enfoque formatos estándar y contratos a medida, a menudo en forma de cláusula COVID. Ya incorporarlo en nuestro contrato. Saber que, como dijo por ahí Catalina, no vamos a ser capaces de abordar todos los imprevistos, pero dejar cláusulas que de alguna manera lo aborden, y lo aborden de una manera balanceada. Y en este contexto, lo que tenemos que hacer para las futuras generaciones, cuando celebren un contrato, es trabajar sobre la base de la compensación, el derecho a los retrasos, la fuerza mayor. Permitirles saber que bajo ciertas condiciones van a tener derecho a un retraso. En lo posible trabajar para evitarlo, sin duda, pero también saber y reconocerlo. Saber que hoy día vivimos en un mundo donde los imprevistos están a la orden del día y que no vamos a ser capaces de poder atenderlos todos. Atender también los cambios de forma oportuna. Absorber y entender que hay cambios en la ley, que la regulación hoy día está escrita, pero en un año cambió de un momento a otro. Y que por lo tanto hoy día lo que es ley puede dejar de serlo el próximo año. Tenemos programas de pago, trabajar sobre la base de las suspensiones, cómo afectan estas, las disrupciones, las interrupciones en los proyectos y sobre la base de las terminaciones. Entonces, trabajar con estos grandes 8 elementos, considerarlo en nuestra nueva perspectiva contractual en adelante para poder atender de mejor manera las necesidades de la industria. La solución no está en taparse los ojos y omitirlos. Por ahí una vez un gerente de proyecto me dijo, este contrato no tiene cláusulas de variación porque no van a haber variaciones. La solución no está en borrar del contrato la cláusula. La solución está en atender oportunamente los problemas. Y esa es la manera en que se tiene que trabajar. Así es que esperamos que les haya gustado, que les haya parecido un webinar interesante, que hayan aprendido algo y que el mensaje que quisimos transmitir les haya llegado. Le doy el pase a Jimena y Omar para que retomen el cierre. No sé si tienen consultas, inquietudes con respecto a lo que les presentamos, como para poder leerlas y canalizarlas. A mí, bueno, primero con lo que respecto a tu presentación, Rodrigo, me llamó tremendamente mucho la atención el hecho de que en tu gráfico de confianza
la mayor desconfianza está puesta en todos los países que son de origen latino. Es súper potente esa gráfica. No sé si es que La 13, si es un análisis válido o no, ahí da. pero si te das cuenta, todo lo que son los países de origen latino, del 2020 sobre todo, Argentina, Italia, España, están campeonando ahí dentro de lo que son las desconfianzas. Y en la lámina siguiente lo puedes ver con mucho mejor claridad. Claro, Ahí. O sea, exactamente. en el verde, verde, amarillo, es todo Latinoamérica. Lo que decíamos, o sea, no confiamos en las autoridades, no confiamos en las empresas, no confiamos en nuestros pares, no confiamos en nadie. Y eso es por ahí lo que decía el libro el libro que yo mencioné, que era de Francis Fukuyama, que esa falta de confianza es lo que eleva finalmente los costos de transacción. Por eso en Latinoamérica los proyectos se encarecen tanto y generan esta energía hostil que nos dedicamos siempre en ver a nuestro contratista o a nuestro mandante como un opositor, como un atacante, como un enemigo, en vez de verlo como un socio, un partner. Esa energía que nosotros invertimos en atacar y en protegernos es la que al final encarece los proyectos. Ahora, curiosamente, eso se relaciona mucho con algo que mencionaba Juan José, que el hecho de que, a pesar de que el nivel de desconfianza en las instituciones públicas debiese relacionarse a una falta de reglamentación o a un alto nivel de incumplimiento de reglamentación, pero nosotros, independiente de eso, tenemos al contrario una reglamentación sumamente potente en los contratos en los contratos con el Estado, que debiese ser justamente consecuencia de un tema de orden y de que haya generado confianza. Entonces, a pesar de eso, tenemos un alto nivel de desconfianza, contratos de construcción que son súper robustos, pero es que al final, aparentemente, toda esa robustez es innecesaria y no es acorde a los tiempos que hoy día tenemos en los contratos. Entonces, es un contrapunto súper potente. No sé qué piensas al respecto tú, José. Sí, bueno, de hecho, yo creo que la solución no viene en lo que dijo Catalina, como meterle todas las cláusulas que sean posibles imaginar para poder resolucionar el conflicto, porque en verdad para solucionarlo basta el acuerdo, las partes, y para que haya acuerdo necesariamente tiene que existir confianza entre ambas partes. Si no hay confianza, si no se crea este vínculo de cada uno entiende los intereses de cada parte, pero si no se crea ese vínculo donde se pueden confluir ambos intereses, entonces obviamente se producen las disrupciones. Y de hecho el contraste es brutal en el sistema público porque como está todo tan regulado, no hay espacio para conversaciones o dialogar en algún tipo de mediación previa, al menos en los contratos de ejecución de obra pública. O sea, uno está como contratista queda obligado enteramente a interponer las demandas en tribunales para que se resuelvan los conflictos. Y por eso hay esperanza todavía en el sector privado, porque el sector privado obviamente tiene la potestad, cada una de las partes, de sentarse, conocerse con la parte frente a frente y resolver ahí mismo lo que es el conflicto. Por eso el mecanismo de solución de conflictos en el contrato es súper importante, en vez de lisa y llanamente derivar todo a la justicia arbitral. Bueno, incorporar esas partes y piezas de mecanismos de soluciones tempranas a esos conflictos. Panel de técnico, una mediación, o incluso que por contrato, por más digamos, sencillo que suene, pero obligue a las partes a sentarse a conversar. Que muchas veces cuando uno está desde el otro lado del escritorio viendo cómo ocurre la obra y lo manda sencillamente a los abogados para que solucionen el problema, eso es lo peor que puede ocurrir dentro de un contrato de ejecución.
Y ahí yo creo que está en el interés de poder crear estas soluciones que son ad hoc, digamos, son fuera de lo que son los procesos. Yo ahí, como gran conclusión de lo que presentaron los tres, no sé cómo hacer un vínculo entre, o cómo traspasar los incentivos positivos desde un contrato entre privados hacia un contrato con el Estado, porque claramente la resolución de conflictos entre privados, independiente que sea negativa o positiva, es mucho más rápida en términos de solución. Entonces, ¿cómo hacer que hayan vínculos, o sea, cómo hacer para que hayan incentivos positivos para que se cambie la reglamentación en los contratos con el Estado y poder tender justamente a instancias donde se resuelvan más problemas y no hayan estos incentivos perversos de que los problemas pasen más allá de la persona que tiene que resolverlo, sino que no sean temas que yo tenga que resolver, sino que el tema de atrás y el tema de atrás, y terminan derivando en lo que es la justicia ordinaria. Hoy día todos los contratos se judicializan de obras públicas, que tienen variaciones que el IFO o el asesor técnico no quiere, más que no puede resolver todo lo que son variaciones con respecto al proyecto original que se cotizó. En esa línea, Omar, sería súper interesante destacar que el Tribunal de Libre Competencia propuso a la Presidencia de la República una modificación en la incorporación de los mecanismos de resolución temprana de controversia, que son los más comúnmente llamados dispute boards. ¿Y por qué hizo esto? Y trabajó junto con la Cámara chilena hace un tiempo atrás para poder incorporar este mecanismo, porque hoy día, actualmente, por ahí lo mencionó Juan José, todos los procesos de licitaciones del Ministerio de Obras Públicas, al tener una serie de incertidumbres que no las regula, lo que hacen los oferentes o disminuyen el número de ofertas o definitivamente se excusan de no participar, lo que reduce el espectro de oferentes. Y al ver un espectro de oferentes mucho menor, aumentan el monto de las ofertas, las hace menos competitivas. Por lo tanto, lo que provoca esto, ¿cierto?, es que haya menos un universo menor, más chico, con montos más altos, para tratar de resguardarse de todos los imprevistos que tienen las fases del MOP. Entonces, uno de los grandes cambios que postula este decreto, el Tribunal de Libre Competencia, es la incorporación de dispute board con expertos en la materia, en materia de construcción, para hacer disminuir la conflictividad entre las partes y además tener un efecto positivo en las condiciones de la competencia de los oferentes. Y a través de este mecanismo tratar de regular lo que tú acabas de mencionar. Sí, tienes toda la razón. El problema que yo veo ahí es que desde que Loreto Silva fue ministro de Obras Públicas, se viene conversando esto, y eso fue en el gobierno de Piñera 1. Entonces, el avance que ha habido con respecto a eso ha sido bien pobre. Entonces, la rigidez para poder hacer los cambios a mí me tiene un poquitito pasmado. O sea, al final, como decía Juan José, el MOP se está quedando cada vez con menos contratistas para ejecutar sus obras, porque hay empresas que efectivamente ya armaron su máquina y tienen asumido el funcionamiento del MOP, pero tenéis que tener una caja tremendamente potente para todo eso, y el análisis de riesgo tiene que considerar que los contratos MOP son muy poco flexibles ante la variación de proyectos, ante lo adicional, extraordinario y todo eso, y tienes que manejarte muy bien como para que se pague lo correcto producto de todas esas variaciones. Oye, Cata, ahí me quedó una duda con todo lo que dijiste tú con respecto a lo que es la impedición y la fuerza mayor, porque yo inevitablemente tiendo a pensar que todo el tema de los IFE y todos los incentivos que ha colocado el
el gobierno para lo que es paliar la situación del COVID, todo lo que son las cuarentenas y todo eso. Me suena a imprevisión justamente, porque yo no tuve la capacidad de prever, uno, que iba a haber cuarentena y todo eso, pero tampoco pude prever que, consecuencia de eso, la gente no iba a querer trabajar, porque efectivamente un 70% de lo que yo le pago como empresa constructora se lo está pagando el Estado, si es que no se suma el IFE de otro miembro de la familia, y al final del día estás teniendo un ingreso que te permite estar tranquilo en tu casa, sin ningún esfuerzo, y ¿cómo se llama? Y no tienes incentivos positivos al trabajo, lo que debiese ser este ILE que al final del día debes empezar a funcionar. Pero la duda que tengo es, ¿eso yo lo puedo considerar como imprevisión, parte de lo que debería ser fuerza mayor? Porque no puedo resistirme ante eso. Sí, podría serlo, porque todo esto tiene un componente como bastante subjetivo y un análisis, o sea, salvo ciertos casos muy específicos, que en el fondo cuando uno ya es como el accidente en sí mismo, que son como los bastante obvios, todo lo demás cae como en un espectro bastante subjetivo, porque también podrían en el fondo señalarte que depende de cuándo, en el fondo, en qué momento tuviste conocimiento de esta falta de mano de obra, de esta alza de precios, si pudiste o no, porque también hay un tema como de tomar las medidas de mitigación para poder, en el fondo, eximirte de la responsabilidad. Y eso era haber salido a buscar anticipadamente, haber, durante una paralización o suspensión, haber en el fondo tomado todas las medidas para poder, si es que era posible o más barato, desvincular o llevar a otra obra, etc. Y el tema de que la gente no quiera trabajar por los IFE tampoco es un supuesto objetivo, es algo que nosotros lo vemos, lo palpamos, pero ahí ya va a depender desgraciadamente, como de cómo se analice y cómo lo vean las partes. Yo pienso, y me ha tocado a mí en lo concreto, efectivamente sí ver que se ponen de acuerdo por este tipo de aumentos de costos, o sea, el aumento de costos por materiales, que es un dato objetivo, porque claro, es distinto, hay un dato objetivo, así como que tú traes una planilla del 2019 de los mismos materiales ahora, efectivamente, aparte de la inflación de este país, efectivamente valen más, independiente de la inflación y todo, hay menos disponibilidad, hay transporte más lento y todo, pero también en el fondo el tema de la mano de obra o de la escasez de la mano de obra, dependiendo de las áreas, etcétera, no sé si podemos tomarlo así tan lisa y llanamente como un dato, como un tema objetivo que caiga directamente en el fondo en un caso fuertito fuerza mayor, pero siempre además va a depender de lo que haya estado pactado entre las partes. Si muchísimas veces la fuerza mayor está pactada de antes y está establecido cómo se va a abordar el tema en el contrato. Entonces, ahí primero hay que estarse a eso y después a la regla general y a ver si, claro, no podíamos preverlo, era una situación producida por una autoridad en este caso, que sería la disposición del IFE, etcétera, pero la gente en el fondo no está imposibilitada de trabajar. No le dijiste usted no puede ir por cuarentena como al principio, le dijiste le pago más. Pero ahí podrían decirte, bueno, páguele usted más, y ahí voy a tener mano de obra, y ahí hay un aumento de costo, y ahí vamos a tener que empezar como a ver cómo, en el fondo, cómo poder reaccionar a esto, y como decía Rodrigo, en el fondo ver que este tipo de cosas tienen que ser compensadas, de manera de que la obra pueda seguir adelante, porque si no lo vas a quebrar al proveedor o al contratista. Carlos Parra hizo aquí un comentario bien interesante, que dice, respecto al derecho a los retrasos, y más allá de este tema, es importante considerar que los proyectos están sujetos a variables probabilísticas de ocurrencia. Es decir, siempre los riesgos estarán asociados, lo que se persigue es que los errores u omisiones no se cometan de forma liderada. Y con respecto a los contratos colaborativos, me identifico con las actitudes colaborativas de los equipos de trabajo, todo en el entorno de las habilidades blandas. ¿Qué piensas con respecto a eso, tú, Rodrigo? Tremendo el mensaje que nos deja Carlos, porque si bien existe el derecho a los retrasos, lo importante
y hace mucho sentido lo que menciona, dice que no sean cometidos de forma deliberada. Vale decir que hay un espíritu realmente de qué es lo que uno valora cuando uno revisa los antecedentes de uno u otro caso. Es que haya espíritu realmente de haber trabajado para abstenerse de tener esos retrasos o de tratar de mitigarlos. El espíritu en la mitigación. Evité lo que más pude. El atraso pudo haber sido de 6 meses. Hizo un trabajo y un esfuerzo enorme y quedó en 2 meses. Y cuando uno ve ese espíritu, uno dice, realmente te los voy a reconocer. Te voy a reconocer el derecho a que te retrasaste. Entonces, muchas veces uno dice, claro, ve intenciones, ve conductas y dice, oye, me demoré 6 meses, no fue mi culpa, pero ¿qué hiciste por tratar de mitigar ese impacto? No, nada, dejé que sucediera. Por ahí, como lo menciona, que se cometa de forma deliberada. Y eso es lo que uno trata de imponer en este tipo de relaciones, tratar de ser colaborativo, a eso apunta. Así que el mensaje de Carlos es tremendamente atingente y oportuno. Y sin duda alguna va de la mano con lo que está más abajo, o sea, la actitud es colaborativa. Yo he tenido casos, por ejemplo, en donde efectivamente se atrasó el embarque de algunos equipos o eran algunos suministros, pero el deber de informar oportunamente la falta de esos suministros era de parte del contratista. O sea, el contratista no me informó oportunamente que le faltaban. Dejó que simplemente que sucediera. Y bajo el escenario actual, no sabemos cuándo va a llegar ningún equipo que venga del extranjero. Entonces, ante esa incertidumbre, uno dice, yo hubiera esperado que me comuniquen oportunamente y evitar que suceda el hecho. Cata, ¿tú querías decir algo? También, ¿no? Que se dio mucho también incluso como cuando se abrió de nuevo la construcción, así como post pandemia, como la normativa sanitaria lo permitió con este protocolo para la construcción, que uno ahí veía cómo se comportaban ciertos contratistas en este espíritu de mitigarle el problema al mandante y al proyecto. En el primer día tenían habilitado el protocolo y lo tenían presentado y sabían en qué consistía y habían efectivamente a lo mejor realizado gastos para esto para poder seguir con las obras, etcétera, versus otros que se demoraron meses en implementarlo y que como no era obligatorio y no era una ley, y en el fondo un poco como que me excuso en la fuerza mayor, pues si no me dejan trabajar, ¿cachai? No me dejan trabajar, cuarentena no puedo llevar a la gente, pero cuando se les dio la oportunidad, efectivamente hubo muchos que querían trabajar, que querían volver y que en el fondo hicieron todo lo que tenían que hacer, implementaron todos los elementos de protección personal, sanitario, etcétera, de manera de poder volver. Y ese espíritu de mitigación probablemente, en el fondo, te resuelve muchos más temas en sentarte a conversar para ir a una compensación de lo que el otro, a lo mejor válida, o sea, probablemente muy válidamente gastó de más. Pero de cuánto, en el fondo, como que no se preocupó nomás, porque le daba lo mismo, porque en el fondo estaba esperando esta compensación. Entonces, eso también es bien importante como en esa colaboración de proyectos. Perfecto. Bueno, me están tirando las orejas acá, que nos estamos tomando mucho espacio. Yo, para empezar a despedirnos, le agradezco la participación a los asistentes. Muchas gracias por el espacio que nos permitieron ocupar en su rutina. Le agradezco tremendamente a Catalina, a Juan José y a Rodrigo. Realmente fue un privilegio preparar este seminario con ustedes, entretenidas las conversaciones que tuvimos. Espero que se mantengan más allá de este seminario y que podamos participar en el futuro espacio. Y por mi parte yo me despido y espero que podamos recoger más inquietudes de nuestros socios, parte del Comité de Construcción e Inmobiliario de la Cámara. Le agradezco mucho a la OSCHAM la posibilidad de poder compartir con ustedes todos estos conocimientos y estas inquietudes. Gracias, Jimé. Yo te dejo ahora a despedirnos. Muchas gracias a los cuatro. Me quedo con 4 palabras que me gustaron mucho: asociatividad, colaboración, confianza y público-privado. Yo creo que son 4 palabras
claves que un poco ahí Rodrigo, con la expertise que tiene desde Australia, también nos trajo el tema aquí a nosotros, que es parte de lo que hacemos como Austrian. Agradecerle Omar, Cata, Rodrigo y Juanjo por tan clara, y como yo, para que todos sepan, yo siempre le decía a Juanjo y a la Cata, por favor no hablen en abogado. Rodrigo hizo una expertise de cómo poder entender a los abogados, fue hacerse un magíster a Australia, así que de verdad, hagámosla más fácil en vez de más difícil. Yo creo que eso es un trabajo que es lo que tenemos que aprender después de hoy día. Y los invito a ver en nuestro canal de YouTube, todo esto quedó grabado y la presentación estará ahí disponible para nuestros socios. Nos vemos, esperemos ya a la vuelta de marzo. Este era nuestro último seminario de este 2021. Ah, no, nos queda uno todavía de la ley de preconsumidor, así que de la próxima semana. Así que cariño a todos y nos estamos viendo a la vuelta. Gracias.